¿Qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Walker compartiéndoles video demostrativo en el cual traemos un equipo bastante interesante y muy pocas veces visto. Se trata de un reproductor de discos compacto fabricado por la marca Onkyo. Modelo correcto es DX-C390. Me parece que es la segunda o tercera vez que exhibimos este equipo aquí en el canal con su servidor. Y como les mencioné en el video, pues la verdad ya es muy difícil encontrarlos de segunda mano. Son productos bastante bien valorados precisamente por su gran calidad y desempeño. ¿Ok? Eh, Estos equipos fueron muy pero muy vistos en la década de los noventas, inicios, mediados, finales, sobre todo por la marca Sony, que fue una de las que manejó muchísimos modelos de reproductores de estilo carrusel. ¿Por qué carrusel? Porque al interior tiene una paleta que alberga entre 5 a 6 discos. En este caso la marca Onkyo maneja, fue más allá y maneja 6 discos. Todos los equipos reproductores de estilo carrusel de Sony manejan 5 discos, pero Onkyo en este caso maneja 6 discos. ¿Y saben qué es lo más atractivo? Que tiene salidas no solamente de audio análogo, sino que también ofrece salidas de audio digital y aparte es compatible con MP3 y con discos regrabables. Si quieren ver cómo se desempeña este equipo, qué calidad de audio nos ofrece, quieren saber este video, no sin antes por favor apóyennos con un like, comparte el video para llegar a más personas, suscríbete, es gratis, recibes actualizaciones, hay muchos videos por ver y pues nada, comencemos. Estéticamente la verdad se ve bastante bien este equipo, tiene pues detalles estéticos muy pero muy mínimos realmente. Es como les digo, es muy difícil ya encontrarlos en estas condiciones. Me he encontrado con equipos que realmente, o sea, son buenas marcas, pero ni siquiera encienden o tienen algún error, etcétera, etcétera. Entonces, el día que adquirí este equipo, había visto uno de la marca Sony y otro de la marca Technics, ¿ok? Pero lamentablemente no estaban funcionales al 100%, entonces pues dije, no me quiero arriesgar a comprar algo que me voy a quedar con él, entonces pues vámonos por lo más seguro que es Onkyo, ¿ok? Esta marca Onkyo es una de las mejores, no solamente en audio, sino que también producen equipos de video también, amplificadores, un montón de equipos. Yo en lo personal tengo una casetera Double Deck Onkyo, tengo bocinas para el home theater de marca Onkyo también y la verdad vale mucho la pena, es una excelente marca, ¿ok? Pero bueno, como les digo, estos equipos por primera vez salieron en la década de los 90, que fue la época de oro de los discos compactos. Y algunas marcas siguieron produciéndolos, como lo es en este caso Onkyo, que por cierto el año de manufactura de este equipo, escúchenlo bien, es del año 2018, septiembre del 2018. Quiere decir que apenas en este septiembre, que ya estamos más o menos relativamente próximos, septiembre del 2026 va a cumplir sus primeros 8 años de existencia, ¿ok? Cuando la mayoría de equipos, como les digo, en la década de los 90, mediados, finales, pues ya ahorita ya tienen, andan rozando los 30 años de antigüedad, 25, 30 años de antigüedad, comparados con los 8 años de antigüedad que tiene este equipo, pues es una gran ventaja. Además, los equipos, no es por hablar mal de los 90, son magníficos equipos, a mí me gustan, pero este ejemplar que estamos viendo, la verdad, tiene mayor alcance en cuanto a compatibilidad, porque los reproductores de los 90, muchos de ellos no interpretaban los discos MP3, no leían los regrabables y solamente tenían salidas de audio análogas. En este caso, este modelo sí nos ofrece esa capacidad, ¿ok? Bien, entonces estéticamente está entero, está bien. La parte frontal es de aluminio real, pulido. Este marco, toda esta parte, el marco, el panel es de aluminio real.
Tiene muy bonito diseño, se siente muy bien al tacto. Las letras aquí de Onkyo en dorado, muy bonito que se ve. Y es conocido este modelo porque tiene una luz aquí que se va a encender en los momentos más color verde. Está muy suave, la verdad. Chequen. Vamos a encender el equipo. Ahí está. Vamos a quitar la luz. Se mira bastante bien. Ahorita vamos a mostrar qué es exactamente lo que tenemos en la bandeja. Vamos a mostrar los 6 discos que tenemos. Ok. Mientras tanto, vamos a explicar rápidamente los controles para estar familiarizados. Vamos a ver aquí el fabricante, como les digo, letras en dorado, muy bonito que se observa. Los botones, bueno, el botón encendido y apagado. Los modos de reproducción con repetición, random es aleatorio, dimmer es para atenuar o incrementar el brillo del display. Incluso esta luz que vemos en la parte inferior del panel se puede apagar. Ahorita lo vamos a hacer. El cuarto botón que dice display, eso es para mostrar la cuenta acumulativa tanto de la pista que se está reproduciendo como el tiempo total, o también la cuenta remanente de una sola pista o de todo el disco. Ok, cabe mencionar que el modo random aleatorio, a diferencia de la marca Sony, a mí me gusta más cómo lo hace Sony, pero pues bueno, no siempre se puede tener todas las glorias. Sony, por ejemplo, puede aplicar el modo aleatorio a un solo disco y también lo puede aplicar entre todos los discos que estén al interior del equipo en ese momento. Aquí en la marca Onkyo cambia esa cuestión. El modo aleatorio lo va a aplicar en general con todos los discos que tengas al interior de la unidad en ese momento. Ahorita, como tengo 6 discos, todos los espacios ocupados, entonces el sistema va a elegir entre esos 6 discos una canción al azar. ¿Ok? No va a repetir las canciones porque no tengo activado el modo repetición, pero a lo que voy es de que el modo aleatorio lo va a aplicar entre todos los discos que tengas. Si tienes un solo disco al interior, entonces va a ser aleatorio de un solo disco. Si son 2 o 3 discos, se la va a jugar elegir al azar entre esos 3 discos. ¿Ok? Vamos entonces del lado opuesto y vamos a ver aquí el botón de abrir y cerrar bandeja, solamente indicado con una flecha que es el eject, open close. Ok, abajo dice disk skip. Ese disk skip es para omitir el disco, o cuando tienes la bandeja abierta que te permita girar el carrusel e intercambiar de discos. Por cierto, en este modelo, aparte de todas las maravillas que les acabo de mencionar, que es compatible con MP3, regrabables, salidas de audio digitales, nos va a permitir intercambiar discos mientras esté reproduciendo la música, lo cual es bastante interesante porque, por ejemplo, la marca Sony, no todos sus equipos, pero una buena parte de ellos sí puedes intercambiar de discos, aunque los primeros modelos esos no tenían sistema de exchange. Ok, intercambiar discos, aquí sí se puede, aunque curiosamente estamos viendo pues el panel frontal y vean, no hay ningún letrero que diga exchange, tampoco no nos dice que sea compatible con MP3. Entonces ya en la práctica sí se puede hacer lo que les estoy comentando. Ok, bien, más adelante lo vamos a mostrar. Disk skip. Ok, vamos a ir con una hilera de botones numerados, y eso es para comenzar a reproducir directamente algún disco en específico. Si por ejemplo ya sabes que en el espacio 3 hay un MP3, pues bueno, vamos a comenzar a reproducirlo con un solo toque presionando el número 3. Ok, así con cada uno de ellos. De izquierda a derecha vamos a ver las flechitas sin raya vertical, que son para avanzar o retroceder espacio, perdón, cantidades de segundo. Ok, hacia adelante o hacia atrás. Le siguen los botones para adelantar o retrasar pistas. Ok, que también los 4 botones que acabamos de mencionar sirven para
avanzar, subir o bajar los folders, si en dado caso que el disco MP3 tenga varias carpetas, con esos puedes navegar. ¿Ok? Y finalmente lo que es reproducir, pausa y stop. ¿Ok? Es algo muy sencillo, no es nada complicado y es una calidad extraordinaria. Ahí está el modelo, Compact Disc Changer, ¿ok? Es un cambiador de discos. Acá también tiene otras leyendas, maneja 6 discos, ¿ok? Y ahí tiene esto otro también, ¿ok? Muy bien. Bueno, ahora sí vamos a mostrar qué es exactamente lo que tenemos al interior de nuestro carrusel. Ok, estéticamente seguimos con lo estético. Aquí alguien, yo no sé, y no lo quise quitar, pero alguien le pintó con corrector aquí unas marcas. Yo pienso que es para ubicarse. No sé qué trataron de hacer porque no tiene forma de número ni nada. Acá tiene otra mancha de corrector, una pintura, pero yo no quise quitárselo, mejor así lo dejamos y listo. Ok, bien, vamos a darle con el botón de skip para hacer girar el carrusel. Entonces tenemos por ejemplo aquí, bueno, vamos a ir con el número 1, que es un disco grabado. Este es un disco grabado, está en el espacio número 1, que sería disco 1. Vamos a skip. También es un disco grabado de audio normal en el espacio 2. Lo mismo para el espacio 3, es un disco grabado. En el espacio número 4 tenemos un disco MP3. En el espacio 5 un disco regrabable. Ahí está. Ok. De la marca Sony es regrabable. Ok. Aquí se le cayó un pedacito. Estos discos como que después de un tiempo se empiezan a levantar aquí la película, porque hay un disco que empezó a hacer eso. Ok. Y finalmente en el espacio número 6 tenemos un disco original. Ok. Es un CD de audio original. Ok. Vamos a cerrar la bandeja. Ok. Por ejemplo, este equipo cuando lo apagas y lo enciendes, hace un chequeo de inmediato, muy rápido, en todos los espacios para detectar si hay algún disco colocado. Ok. En este caso, pues sí tenemos todos los espacios ya ocupados. Y vemos, por ejemplo, la información. Vamos a explicar qué onda con esto. Ok. De izquierda a derecha vamos a ver que tenemos el disco número 5. Ok. Dice disco número 5. Pista número, bueno, tiene 10 pistas que todas suman 25 minutos con 3 segundos. En el 5 está el disco regrabable, ok, y ese tiene pues solamente 10 pistas, ok. Vamos a jugar un poquito aquí con la intensidad de los números. Vamos a presionar el botón de display que está aquí, ok. Ok, no, perdón. Es, bueno, aquí te cambia el tiempo acumulativo y el remanente. Ok. Ok, aquí en Dimer es lo que quiero hacer. Apagar esa luz, bajar la intensidad de los dígitos. Aquí más débil todavía. Y aquí vuelve a estar como estábamos hace unos momentos otra vez. Ok, todo muy bien. Todos los botones de este dispositivo se sienten firmes. No hay ningún botón que se sienta que esté flojo, nada. Todos se sienten al tacto así duros, responden súper bien. Ok, y esa es la calidad de manufactura de Onkyo. Ok, bien. Vamos a ir entonces. Ok, vamos a hacerle una reproducción aleatoria. De una vez, vamos a presionar random. Y por ejemplo, si cae en el disco original, no lo voy a reproducir por cuestiones de copyright. No, vamos a ir al siguiente. Ok, bien, vamos a darle random. Y ahí va a elegir entre todos. Vamos a ver cuál es el que cae. Random. El 6 es el original. El 4.
pequeña pausa para explicarles. Por ejemplo, ya vimos que estamos interpretando el disco MP3 que está en la posición número 4, y por eso aquí aparece el icono de MP3 debajo del comando de playback. Ok, es la pista 39 del disco 4. Ok, ahí estamos reproduciendo directamente un MP3 y está muy suave porque nos dice pues la información, qué álbum, el artista, cuántos kbps de calidad tiene. Entonces está muy suave por esa cuestión. Ok, vamos a ir más adelante. Bueno, vamos a quitar el modo random. Ok, vamos a seguirlo reproduciendo y abriremos la bandeja. Siguiente, ahí va a elegir otro disco y ahí vimos que al abrir la bandeja no se interrumpe la música, lo cual está ideal como para hacer pues una fiesta y que haya música pues ahora sí que infinitamente, ¿no? Disco 2. Ok, hacemos otra pausa. Aquí por ejemplo ya quitamos el modo random. Hace unos instantes decía acá abajo el número 2, random. Presionamos el random y ya con eso ya se quitó el modo aleatorio. Si volvemos a presionar random, lo más seguro es que vaya a hacer otra elección al azar. Ok, se toma un poquito más, sí, un poco más de tiempo que la marca Sony, por ejemplo, en hacer el random entre todos los discos. Más adelante vamos a hacer el random de un solo disco para ver qué tanto se tarda, pero pues es normal en estos equipos que se tardan un poco cuando tienen que elegir entre varios discos. En este caso son 6, entonces entre todos los 6 tienen que elegir como que a ver quién le toca, ¿no? Así. Bien, vamos a seguir. Estos discos tienen aproximadamente como unas 30 canciones. Vamos a desplazarnos de extremo a extremo para que vean qué tan fácil lee, ¿ok? Esta es la última pista de ese disco. Y vamos a ir otra vez hasta las primeras pistas. Está suave, está puro jazz.
Por ejemplo, en este caso, en los discos de audio normales no nos da la información exactamente del artista, pero cuando tu disco es MP3, ahí sí puede leer la información que les había mencionado, el artista, el álbum, cuántos kbps, entre otros. Ok, muy bien. Ok, ahí escuchamos un disco de audio normal, se escucha bastante bien. Por cierto, estamos usando la salida de audio análoga, cables de colores rojo y blanco, y un amplificador acústico Crate de 60 watts de potencia. Y la verdad le tuve que bajar un poco más de lo que estaba el volumen, porque este equipo como que sí lanza muy fuerte la señal, entonces sí. La verdad, estamos usando el análogo y se escucha bastante bien. Ahora imagínense en digital, pues debe escucharse mucho mejor. ¿Ok? Bien, vamos a reproducir un poquito de un disco original. El original está en el 6, dijimos. Accedemos directamente al 6 y nos vamos a ir a la canción. ¿Qué es la canción? 3. No, la 7. 7. Vamos a adelantarlo más. Ok, poquito nomás por cuestión de copyright. Ahí en la descripción vamos a dejar un video reproduciendo esta canción un poquito más extendido para que tengan una mejor idea del sonido, aunque bueno, creo que es bastante claro la calidad que está ofreciendo este equipo. ¿Okay? Vamos a sacar nuestros discos y solamente vamos a dejar, bueno, logramos reproducir todos exactamente, pero a lo que voy, vamos a sacar el disco original y nos vamos a quedar con unos cuantos. Los grabados los vamos a quitar, vamos a dejar solamente el MP3 y el regrabable. Ok, Disc skip, este es otro grabado y este es otro grabado. Ok, ok, nos vamos a quedar entonces el disco MP3 y el disco regrabable. Ok, vamos a hacer un random entre ambos y al final vamos a dejar el MP3 para ver qué tan rápido se puede desplazar al momento de elegir al azar una de las canciones. Que por cierto, este disco trae 108 canciones, una sola carpeta. El regrabable trae solamente 10 canciones. ¿Ok? Vamos entonces a aplicar el random. ¿Ok? Y vamos a poner el random. ¿Ok? Y aquí va a elegir entre los dos discos. El MP3. Es el MP3.
otra. Igual ahí al parecer va a cambiar de disco. Ok, paramos. Por ejemplo, para poder sacar todos los discos hay que detener la reproducción y de esa manera ya puedes tener acceso a cambiarlos. Aquí está. Mientras esté reproduciendo ya abre, solamente te va a dar chance para un solo disco. En este caso, como tenemos los dos, solamente uno. Vamos a quitar el regrabable y vamos a dejar solamente el MP3. Esto con la finalidad de ver exactamente cuánto tiempo le toma en hacer un random. Okay. Ahí por ejemplo se pudieron dar cuenta que empezó a analizar los espacios y el único espacio que está disponible, o mejor dicho que tiene ocupado, es el número 4, que es un disco MP3. Ahí dice 108 canciones, YouTube Music, es correcto, así está bautizado el disco. Y bueno, vamos a darle random.
Ok, vamos a detenerlo, cerramos, vamos a volver a abrir para extraer el MP3 y le vamos a hacer random a lo que es el repeat random. Ahí está. Un solo toque al botón de random va a cerrar la bandeja y va a comenzar a reproducir. Este disco tiene solamente 10 canciones. Ok, me parece que no le dimos tiempo a que checara los espacios, por eso se está tardando. Eso es lo que pasa. Ahora sí va. Ahí está. Ok, vamos a detenerlo. Sí, lo que pasa es que, por lo visto, ahí está, ok, espacio número 5. Vamos a darle play y le vamos a poner que sean random. Ok, ok, eligió la misma. Otra vez. Ok, ahorita si se fijan quise adelantar y ya no me deja adelantar, pero eso se debe a que no tenemos activada el modo repetición. Quiere decir que si el disco en este caso tiene 10 temas
termina de tocar esos 10 temas y ya no hay una segunda ronda. Ok, para eso tenemos que activar aquí donde dice repeat. Ya arriba de random aparece la frase de repeat. Entonces quiere decir que si yo le doy siguiente, va a volver a elegir al azar cualquiera de esas 10 canciones. Vamos a ver. Ahí está otra vez, eligiendo al azar. Ok. Por lo visto va a empezar a escanear cada espacio a ver si hay disco, y al detectar que no hay disco pues va a comenzar a reproducir al azar nuevamente el contenido del disco que estaba en el espacio, que se encuentra en el espacio número 4. Bueno, es el espacio número 5. Y aquí otra vez sigue eligiendo de ese disco número 5. Ahí está. Ok. Y ahí quitamos repeat y vuelve a estar en modo normal. Ahorita, por ejemplo, ya está en modo continuo. Ya damos playback. Va a comenzar desde el pista número 1. 2, 3, 4, 5, etcétera. Ok. Está. Vamos a abrir la bandeja para sacar el disco. Ok. El disco regrabable, 10 pistas sin problema. Okay. Bueno, damas y caballeros, este equipo la verdad está funcionando de manera excelente. Okay. Está funcionando perfecto, tiene una capacidad de audio increíble y se desempeña pues de igual forma. En la parte posterior vamos a mostrar lo que es salidas. Así brevemente vamos a apagar aquí el amplificador, vamos a desconectarlo y le vamos a dar vuelta para que vean. Vamos a desconectar el tema corriente, vamos a ver que tema corriente, le vamos a dar vuelta. Este equipo se encuentra en estado original, nunca reparado. Okay. Ahí vamos a observar que tiene las salidas de audio análogas, como ya mencionamos, las del lado izquierdo, ahí dice análogo, rojo y blanco. Tiene salida de audio digital de los dos tipos, coaxial y óptico. Okay. Otra función para remoto. Por cierto, el control remoto no viene con control remoto si salió el equipo, ya también está muy escaso. Este es los datos del fabricante, el número de serie, terminación 9749. Ajá, 749, y manufacturado en septiembre de 2018, por lo cual pues no es un equipo tan viejo como los reproductores de la década de los 90, que pues ya andan cerca de los 30 años, aunque hay muchos, la mayoría de esos equipos que funcionan de manera óptima. ¿Okay? Entonces este equipo está funcionando de manera perfecta y está disponible para todo aquel que le interese adquirirlo. Lo pueden buscar con el mismo título del video en Google, los va a llevar a la plataforma, en este caso Mercado Libre, y ahí va a estar para quien esté interesado. ¿Qué más? En la descripción va a estar un video mostrando el audio vía Instagram. Ahí nos pueden mandar un mensaje vía Instagram también. Y no lo he revisado al interior el sistema como está, pero la mayoría de las veces estos equipos, antes de enviarlos al cliente, lo que se hace es amarrarlos, afianzarlos con cinchos de plástico al interior. Por eso cuando la persona lo recibe, siempre les pongo una hoja aquí en la parte superior indicando las instrucciones, los pasos a seguir. Tienen que destrabarlo, cortarle esos cinchos, porque si no se hace de esa forma, el equipo va a llegar destruido. Okay, al interior son piezas de plástico que, entre todo el movimiento de los envíos que son bruscos,
pues le afecta y lo puede quebrar. Entonces por eso se afianza de esa manera, ¿ok? Pero bueno, este video fue hecho para que vean cómo funciona y sobre todo que aquí localmente pues está funcionando de esta forma que ya vieron. Repito, se afianza con cinchos, aunque pues de todas formas todos los equipos al ser electrónicos no están susceptibles de pronto que puedan recibir algún daño, ¿ok? A pesar de que se empacan súper bien, pero de todas formas se afianza para evitar vibraciones, golpes internos, etcétera, ¿ok? Así. Y la última vez que vendimos Onkyo, no llegó sin problemas. Realmente Onkyo es una marca muy confiable, muy buena. Es súper recomendada, ¿ok? Así es que ahí lo tienen. Equipo reproductor de discos, 6 discos compactos Onkyo funcionando de manera correcta, súper bien. Es una chulada de dispositivo. Ya vieron que es compatible con MP3, regrabables, todo tipo de discos compactos te lo agarra, ¿ok? Bien, pues ahora sí llegamos al final de este video. Muchísimas gracias por haber visto. Gracias a las personas que visitan el canal, los que se suscriben, muchas gracias también. Gracias a los que comentan y a las personas que comparten, doble gracias porque con ello llegamos a más personas, ¿ok? Bien, pues yo me despido, yo soy Gus Walker y muchísimas gracias por habernos visto. Nos vemos a la próxima, que esté muy bien, saludos a todos, bye bye.